Lo que desde hace siglos nos hemos acostumbrado a denominar como espiritualidad, religión, trascendencia, en realidad es una caricatura de lo que antiguamente fue un método completo. Hemos estado hablando en otros videos el modo en que nuestras religiones modernas, desde hace varios siglos, han perdido un fragmento importantísimo de ese mapa completo, y esto se ve reflejado en absolutamente todas las tradiciones espirituales, no importa de qué país, región o época nos estemos enfocando. Esto nos da mucho para pensar y no es ninguna casualidad, y esta es la parte hermosa de la historia, no es ninguna casualidad el que hoy esté habiendo un gran movimiento cada vez más grande de personas que están intentando recuperar la contraparte perdida de la espiritualidad. Entonces, en este video vamos a ver cómo se ve reflejado este fenómeno de supresión de lo que hemos dado en llamar el eterno femenino, como le llaman varios autores, los misterios del eterno femenino, los aspectos lunares, cómo se ve reflejado en el antiguo Egipto, en la espiritualidad de los antiguos egipcios. Hemos visto cómo la espiritualidad de los tiempos más ancestrales era un método completo y cómo estaba conformado por lo que se conoce como los cultos solares y los cultos lunares. La espiritualidad de la antigüedad más ancestral era impensable sin la coexistencia o la coparticipación de estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque el ser humano y porque el cosmos y porque la divinidad es al mismo tiempo ambos aspectos. Está hecho de esos dos mismos arquetipos en el fondo. Entonces es impensable que una vía de reintegración, de regeneración, de sanación o de trascendencia completa y total, perfecta y eficaz, sea concebida adoptando uno solo de estos dos aspectos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la antigüedad, la espiritualidad abordaba estos dos aspectos y tan solo en épocas comparativamente recientes es que se suprimió uno de los aspectos que hemos dicho en otros videos, el lunar, el dionisiaco, en detrimento de una hipertrofia, podríamos decir, de los aspectos solares, de los aspectos apolíneos, como le llamaban los antiguos griegos en los famosos arquetipos de Apolo y Dioniso. Entonces, antes de meternos de lleno en el Egipto antiguo y en cómo se expresa esta dicotomía, este conflicto, esta historia de una supresión, de una fractura, y en esta historia de la pérdida de un método completo que realmente nos resulte eficaz en tanto buscadores de la verdad, en cuanto buscadores espirituales, vamos a hacer una breve introducción recordando ciertos conceptos básicos de lo que es Grecia y otras tradiciones como puede ser la India. Todo muy breve para quienes no han visto los otros videos de mi canal respecto a este tema. Recordemos que los arquetipos de la espiritualidad ancestral en Grecia estaban reflejados en esto de Apolo y Dioniso. Hemos hablado largo y tendido de esto en otros videos. Apolo, el dios del sol, del orden, de la armonía, del sacrificio, del esfuerzo. En cambio, Dioniso, un dios asociado a lo que se conoce como el sol nocturno, un dios de lo que subyace, del inframundo, del más allá. De hecho, se los analogaba literalmente a Apolo como el dios del día, el sol del día, y a Dioniso como el sol de la noche, el sol nocturno. La identidad entre Dioniso y Osiris, el Osiris egipcio, es algo que fue repetido muchísimo en la antigüedad, no es ninguna novedad. De hecho, por ejemplo, autores egipcios como por ejemplo Nono de Panópolis, en el primeros siglos de la era cristiana, él hablaba de Osiris, el errante,
aquel Dioniso de los egipcios. Luego hay varios autores como Virgilio, Homero, entre otros, que reiteradamente señalan que Dioniso no es más que el Osiris de los griegos. Y por otra parte está repleto de textos en la antigüedad que hablan de las expediciones de Dioniso hacia los países del sur, como Egipto, y viceversa. Hay textos egipcios que hablan de las expediciones de Osiris hacia los países del norte. Ahora bien, si Dioniso es equiparable a Osiris, ¿qué ocurre con su binomio, con su supuesta antítesis apolínea? ¿Qué sucede con Apolo? Bueno, van a ver qué interesante, y lo vamos a expandir en este video, cómo la divinidad de Ra, es decir, el dios Ra, el dios solar de los antiguos egipcios, es en todo análogo al Apolo de los griegos, de manera que la díada Dioniso-Apolo es totalmente idéntica a la díada egipcia Osiris-Ra. ¿Y a qué voy con esto? A que en la espiritualidad más ancestral del antiguo Egipto, la díada señalada por Osiris y Ra en realidad formaban parte de una totalidad mayor, de un método completo que posteriormente se perdió, se licuó, se fracturó, se escindió, al igual que el cuerpo de Osiris, como pronto veremos, ¿no? Por otra parte, en India también tenemos esta coexistencia de los cultos solares y lunares que tienden a separarse y a volver a reencontrarse a lo largo de la historia espiritual de la antigua India. Los famosos linajes solares y los linajes lunares. Recuerden que el famoso Rama y el famoso Krishna eran respectivamente grandes referentes de los cultos solares y lunares, respectivamente, ¿no? Cada cual vinculado a uno de estos linajes. Y no es casualidad que uno de los grandes mantras del hinduismo, el famoso Hare Krishna, Hare Rama, ¿no? Rama Rama y todo eso, está trayendo a colación la reintegración de los grandes maestros de lo solar y de lo lunar respectivamente, de lo apolíneo y de lo dionisíaco. Miren qué interesante y qué casualidad, ¿no? Todo esto está saliendo a la luz en estos tiempos y se está poniendo sobre la mesa. Por otra parte, tenemos los arquetipos de la antigüedad védica o post-védica, también podríamos decir. Los arquetipos espirituales de la India también se escindieron en dos, cuando antiguamente eran uno solo. Y se hablaba de el Brahman y el Sraman, los brahmanes y los sramanes. El Brahman asociado a la espiritualidad ortodoxa, a la autoridad, a la espiritualidad bien vinculada a los Vedas, a los textos sagrados y a lo que dice la autoridad, ¿no? El orden, las ciudades, la relación con la política, ¿no? El buen ciudadano. En tanto que el Sraman era un símbolo de lo heterodoxo frente a lo ortodoxo. Era un símbolo del intento de recuperar las raíces lunares, un intento de rebelarse contra la autoridad, contra el excesivo esquema y la excesiva codependencia con la política y todo el orden mundano, ¿no es cierto? De este Sraman, posteriormente, algunos dicen que provendrá la palabra shaman, y de ahí el castellano chamán. Pero ese es otro tema. Entonces, la relación de el dios egipcio Ra con lo apolíneo se ve en muchísimos aspectos. En lo más concreto hay algo que es muy evidente. Ra es el dios del sol, del poder creador, del orden y del sacrificio. Entonces eso nos remite a pensar en el Apolo griego, ni más ni menos, ¿no es cierto? Según algunos relatos egipcios, se dice que los seres humanos fueron creados de las lágrimas y del sudor de Ra, de manera tal que los egipcios se llaman a sí mismos el ganado de Ra.
acá tenemos presentes la idea del sacrificio, del rigor, del esfuerzo, ¿no? En la noción de las lágrimas y del sudor. Son cosas que nos remiten a esfuerzo, rigor, sacrificio, sufrimiento. Todas cosas eminentemente vinculadas a los arquetipos apolíneos. ¿Está bien? Fíjense qué interesante que hacia el 2400 a.C., estamos hablando de una época ya tardía de la espiritualidad egipcia, que tiene varios miles de años previos. En el 2400 a.C. aproximadamente es cuando se adopta unilateralmente la espiritualidad egipcia en la figura de Ra, en la figura de lo solar, del esfuerzo, del rigor, del orden. ¿No es cierto? Ahí surge el famoso sacerdocio tebano, que es una cristalización muy tardía de la espiritualidad egipcia, que provenía más bien de Memphis, Heliópolis, ¿no? De todas esas regiones más del norte. El sacerdocio tebano, como bien saben los egiptólogos y los historiadores, es la corrupción y la decadencia de las autoridades espirituales del Egipto antiguo. Es lo que hoy podremos vincular a las religiones modernas, ¿no? En lo que se han convertido las religiones modernas. Pura política, puros intereses secundarios o terciarios más allá de la legítima trascendencia espiritual. Eso era el sacerdocio tebano para el antiguo Egipto. Contra ese sacerdocio tebano corrupto y pervertido es contra quien se quiere revelar justamente Agnatón, conocido como el gran hereje, pero esa es otra historia. Entonces, los tebanos adoraban ¿a quién? A Amón-Ra, porque para aquella época Ra, el dios del sol, ya había sido absorbido en la figura de Amón, de manera tal que se lo conocía como Amón-Ra. El nombre Ramón, típico de los países latinos, el nombre Ramón, aunque no lo puedan creer, tiene origen egipcio y viene de Ra Amón, o Amón-Ra, que era una sola deidad, la deidad del sol. Pero, como bien venimos diciendo constantemente, y no me voy a cansar de repetirlo, en todas las tradiciones espirituales de la humanidad se observa que en el fondo de los tiempos lo solar no era más que el fragmento de un mapa mucho más grande que incluía lo lunar, lo masculino y lo femenino, lo apolíneo y lo dionisíaco. Hemos dicho el motivo de esto, el porqué de esto al principio de este video, ¿no es cierto? Y estamos hablando en todos los videos que subo, tendemos a recuperar y retomar este tema tan importante para nosotros, sobre todo en este momento histórico de la humanidad. De manera tal que Ra en realidad es la parcialidad de otra cosa. Entonces veamos en el antiguo Egipto cómo aparecía el método completo en esta cuestión de la coparticipación entre Ra y Osiris. Los textos antiguos en el antiguo Egipto, ¿no?, se refieren a Ra y Osiris como almas gemelas. Fíjense qué notorio, fíjense qué significativo para nosotros que estamos tratando de descorrer el velo de Isis. Esto nos da a entender que al menos en su origen, estos gemelos eran los dos aspectos de un mismo todo mayor. Ra aparece también junto a Osiris en un montón de inscripciones y jeroglíficos como dios de la resurrección y de la vida, transformando incluso su propio nombre, que pasa de ser simplemente Ra a ser Ra-Hetep-Em-Usir, que significa Ra que descansa en Osiris. Tal es así que, por ejemplo, en la tumba de la reina Nefertari, la esposa de Ramsés II, se lee: este es Ra que descansa en Osiris, este es Osiris que descansa en Ra. Y aparecen las dos divinidades juntas, mirándose una a la otra. Interesante, ¿no? Porque lo apolíneo descansa en lo dionisíaco, reposa, así como en la noche el sol diurno está descansando, porque ahora le toca el turno a la noche. Fíjense qué interesante, ¿no? Y viceversa, ¿no? En lo apolíneo descansa Dioniso.
En el día descansa la noche. Por si esto no fuera ya suficiente, un nombre alternativo de Osiris, ahora nos centramos bien en Osiris, fue Aus-Ra, que también fue traducido como Ausar. Un nombre alternativo de Osiris es Aus-Ra, que significa en antiguo egipcio, literalmente, el poder de Ra, o la raíz de Ra, ¿no? Aquello en lo que está enraizado Ra y que por lo tanto le da poder. Miren qué notable, qué significativo. Así que Osiris es Aus-Ra, la raíz de Ra. Ven que hay una correlación estrecha que se ha perdido para degenerar en una batalla interminable entre la luz solar y la luz lunar, porque son luz en definitiva, que es algo comparativamente posterior y más reciente en la historia, ¿no es cierto? Vayamos ahora al mito de Osiris, para seguir echando luz en esta cuestión tan importante. Como ya sabemos, Osiris termina desmembrado, descuartizado por su archienemigo Set. Set es un símbolo de la ambición del poder temporal, de la ambición de los intereses egoicos, mundanos, política, economía, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el símbolo de Set. Es el ego y por lo tanto el mundo con todos sus afanes. El mundo que es la coparticipación de tantos egos, ¿no es cierto? Que está centrado en la ceguera espiritual, que está separado de la visión espiritual directa. Entonces, este Set ocupa el trono, se hace del poder y asesina y descuartiza a Osiris. Y fíjense que acá vemos de nuevo este símbolo de la pérdida de lo lunar, con todo lo que eso implica. Y recuerden, y esto en otros videos hemos hablado mucho, que dentro del aspecto dionisíaco lunar de la iniciación siempre estaba contenido el uso de enteógenos. El uso de enteógenos. Entonces, fíjense cómo la espiritualidad, el mundo, asesina a Osiris, lo descuartiza y lo desperdiga en el río y lo arroja a la diseminación, podríamos decir, ¿no? Por otra parte, tenemos el mito de Horus, que nada más y nada menos que es el hijo de Osiris. Porque ¿qué sucede? Al morir Osiris y ser descuartizado, que es un gran símbolo de la pérdida de ese aspecto de la iniciación, acuérdense que en Egipto, mientras tanto sucedía la alborada y la hipertrofia de todo el sacerdocio tebano, centrado unilateralmente en la adoración del dios solar, de Amón-Ra, ¿no es cierto? Y la degeneración de la espiritualidad en Egipto, la corrupción, la perversión de la espiritualidad total, la unilateralización, ¿no? De un método mayor. Fíjense que, por ejemplo, cuando Isis, la gran diosa, ¿no? Análoga a Deméter, a Cibeles, a Shakti, cuando Isis, en su amor abnegado e infinito, reconstruye a Osiris, va reconstruyendo sus miembros dispersos. Les voy a resumir la historia, no se las voy a contar completa. Voy a dejar muchas cosas afuera adrede. El hecho crucial que ahora les quiero destacar es que en ese momento resucita Osiris para fecundar espiritualmente a Isis. Y Isis da a luz a Horus. Horus es un símbolo del Hijo en la Trinidad Padre, Madre, Hijo. Horus es el símbolo de todos nosotros. Horus es el símbolo del alma individual cuando se regenera a sí misma y despierta en tanto identidad perfecta con el Padre y la Madre. Horus es el verbo divino, es la conciencia individualizada. Horus es todo eso, ¿sí? Entonces Isis es fecundada por Osiris y da a luz a Horus. Ahora bien, fíjense esto. Horus se dice que sus ojos estaban asociados nada más y nada menos que al sol y a la luna. De manera tal que el ojo derecho era el sol y el ojo izquierdo era la luna. ¿Sí? Esto en el Antiguo Egipto se sabe perfectamente. Esto es así. Entonces Horus
el alma individual, el alma que está buscando regenerarse, el buscador espiritual, tenía la visión completa de las cosas y tenía un método completo. Por lo tanto, su vía era eficaz y desarrollaba visión espiritual. Se convertía en un hombre de Tao, como dirían los taoístas, una mujer de Tao. Bueno, hete aquí que Set, símbolo del ego, de la ambición, del poder temporal, de la locura del mundo, que es la locura del ego, Set, totalmente oscurecido, siniestro, pérfido, envenenado, con las prioridades totalmente dadas vuelta, ¿no es cierto? Termina teniendo una contienda, una batalla contra Horus, porque él no quiere que Horus le quite su poder, ¿no es cierto? En esa contienda, el ojo de Horus es dañado a tal punto de que es extirpado. Desde entonces Horus tiene un solo ojo. Adivinen cuál ojo es el que le queda y cuál ojo es el que es extirpado. Sí, adivinaron. El ojo que es extirpado y dañado es el ojo asociado a la luna, el ojo izquierdo. Entonces Horus pierde parte de su mapa. Horus pierde parte de la visión de la realidad. Horus pierde el aspecto del eterno femenino de las escuelas espirituales. Horus pierde la parte lunar del método completo. ¿Y con qué se queda? Con lo apolíneo, con lo solar. Pero este aquí que esto acentúa la ceguera espiritual y fortalece el gobierno y la influencia y el poder de Set, el ego, las religiones basadas en la política, la economía, la ceguera espiritual. Entonces se vuelve a repetir el mismo drama. Además recuerden que Horus es el símbolo de la conciencia, de ustedes, mía, que en el fondo, en su raíz, es una sola conciencia. Pero bueno, acá estamos, como conciencias particularizadas, ¿no? Como hijos de Isis y Osiris, de la diosa y del dios, que en el fondo son uno. Entonces, la conciencia solo puede ver con la coparticipación de lo solar y lo lunar. ¿Por qué? Repito, porque el cosmos, el dios, la diosa, son eso al mismo tiempo, son ambas cosas. No son ni una sola ni la otra sola. Nosotros somos eso. Y solo cuando se reintegran las dos polaridades es que se abre el ojo de Horus. Es decir, uno puede ver. Es decir, Horus con un solo ojo es ciego, porque solo ve un aspecto de las cosas. Si nosotros vemos un aspecto unilateral de las cosas, no estamos viendo nada en absoluto, porque la realidad es las dos cosas al mismo tiempo. De manera tal que solo para poder ver las cosas como son, o sea, abrir los ojos y ver, necesitamos de los dos ojos, el solar y el lunar. Solo entonces se dice que el ojo de Horus se abre y uno puede ver. Pero ahí está el mito, ¿no? Con el Horus enceguecido, que solo ve sus propias locuras, sus propios sueños, lo que el ego mental le dice que tiene que ver, lo que ficciona que es la realidad, lo que delira una sola parte de las cosas. Y la otra es un tabú, la otra se perdió, la otra no existe. Díganme si ese no es la radiografía de las religiones modernas, de la pseudo-espiritualidad moderna. Y repito una vez más, como digo tantas veces en los videos, estamos más influenciados por este entendimiento unilateral de la espiritualidad de lo que a menudo estaríamos dispuestos a reconocer, todos y cada uno de nosotros, porque esto nos pesa milenios en la espalda. Pero acá estamos, haciendo el ejercicio. Entonces, el ego adora el orden apolíneo, adora lo que Ra propone. Quisiera que todo sea solo solar, solo Ra, solo orden, solo método racional, ordenado, sistémico, donde todo está en su lugar y en donde nada sorpresivo y nada extraño va a suceder. De ahí
que las religiones con el paso de los siglos terminen cristalizando en esta veneración unilateral hacia lo solar, hacia lo apolíneo, hacia Ra, Amón Ra. El ego se nutre del sostenimiento de esta ilusión de control, porque entendamos muy bien, este control, esta taxonomía obsesiva de las cosas, no es más que una ilusión, no es más que el delirio de nuestra visión, que en realidad no es visión, es alucinación. El ego se nutre, se retroalimenta de esta ilusión de control, porque el ego mismo es ilusión de cabo a rabo. Entonces se retroalimenta con esta ilusión de tener todo controlado, ¿no? Fíjense qué interesante que en la recuperación y sanación del ojo perdido, del eterno femenino, de lo dionisíaco, de lo osiríaco, podríamos decir, de lo lunar, en las leyendas del antiguo Egipto interviene Tot. Adivinen qué, Tot, como bien saben los egiptólogos, es un dios eminentemente lunar, vinculado no solo a la luna, sino también al inframundo, a lo dionisíaco, a lo subconsciente, a lo inconsciente, al más allá, a lo que subyace, a ese mundo ordenado que es el consciente de vigilia en el que reina el ego. Este Dios, que también es un Dios de la sabiduría, pero piensen bien, es la sabiduría intuitiva, es la gnosis, es prajnia, es epopteia, no es la sabiduría racional, intelectual de Apolo. Este Dios tan misterioso, Tot, que en Grecia es Hermes, interviene en la recuperación y la sanación del ojo de Horus para que Horus vuelva a ver, habiendo recuperado el método completo. O casualidad, el equivalente a Tot en Grecia, es decir, Hermes, es nada más y nada menos que, en el mito de la escuela espiritual de Eleusis, quien recupera a la conciencia dormida, es decir, a Perséfone, de las garras del Hades oscuro y siniestro, para devolverla a la luz del reino divino, a la luz del Olimpo. Hermes es quien la recupera para que vuelva a despertar espiritualmente. O casualidad, ¿no? Es exactamente la misma información velada en el símbolo. Y antes de dejarlos, les quiero señalar algo muy esperanzador. Una antigua profecía que está narrada en varios textos antiguos de Egipto, dice que cuando el ojo de Horus se restaure, ¿no?, a su anterior plenitud, que va a incluir lo solar y lo lunar, los dos ojos, el ojo lunar y el ojo solar al mismo tiempo, cuando la visión de Horus se restaure debido a la recuperación del ojo lunar, cuando el eterno femenino se reincorpore a los misterios del eterno masculino, tan bien explicados en nuestras religiones modernas, Horus recuperará no solo su visión espiritual directa, no mediada, sin dogmas, sin estereotipos, lo que se conoce como gnosis, prajnia, visión directa de las cosas, que es la única visión posible, vamos a decirlo así, ¿no? Lo otro es pseudovisión, la visión prestada, la visión de los textos canónicos, de cómo deben ser las cosas, de cómo nos han dicho que son las cosas. Eso no es visión directa, es visión prestada. Y nuestras religiones están muy basadas en la visión prestada, ¿no? En la intermediación con lo divino. Bueno, no, la visión directa es una relación con la divinidad que no es mediada. Y en eso se basa toda espiritualidad humana legítima. Entonces, cuando Horus recupere sus dos ojos y vuelva a ver, la profecía dice que no solo va a recuperar justamente la visión, sino que Set va a abandonar el lugar que no le corresponde y Horus reinará en el mundo. Horus, naturalmente y de manera no impuesta, va a ocupar el lugar que legítimamente le corresponde. Obviamente que estamos hablando de un mundo transfigurado por la espiritualidad, un mundo
transfigurado por la legítima espiritualidad, que como recupera a Osiris y a Apolo, a Osiris y a Ra, a Apolo y a Dioniso, los cultos lunares y los cultos solares, con todo lo que eso implica, tiene un mapa completo y por lo tanto es eficaz y por lo tanto libera en un lapso de tiempo razonable a todos los seres por igual. Muchas gracias, espero que les haya servido y si así fue, podrían darle me gusta al video y también comentar algo, contribuir algo a estos pensamientos que crecen cuando uno los comparte. Muchas gracias.